salieron a decir que habían 5 causales y ninguno de los muertos está dentro de las 5 causales. Eso es una masacre. Venimos de masacre en masacre y ahora pues ya venimos a masacrar aquí en Bogotá. Y muchas de las personas que también narran dicen que ellos no estaban en la protesta, que justamente estaban en la calle, venían, iban, pues se encuentra uno con una protesta, viene la policía y les da puño, pata, bala, les pasan las motos por encima, porque aquí se ven en los videos. Yo no sé si pueda pasar los videos que tengo por ahí para mostrarlos, pero si me autorizan ya los pasamos para hacernos una idea de cómo le pasan la moto por encima a un muchacho que después de que acaban de golpearle, el tipo le pasa la moto por encima, un policía. O sea, a ver, es que ¿a quién le conviene? Yo vuelvo y pregunto, ¿a quién le conviene que la policía actúe de esa manera? Entonces, no más, y esto que voy a mostrar es de hace un año, es que ni siquiera fue por esta causa, ni nada de eso. Yo tengo un documento ahí que voy a mostrar. Yo cuando hice los arreglos aquí de esta emisora y de este canal, hace unos días, arreglé unos baños, cambié unos enchapes, puse todo este aislamiento que ustedes ven, cosas de esas que no son construcción ni nada de eso. Entonces, la señora, la vecina del barrio, de aquí de mi lado, entonces me denunció ante la policía varias veces, como 7 veces vinieron, siempre me humillaron, siempre me insultaron, siempre me dijeron, y le voy a mostrar el documento donde yo salí sobreseído en las 2 denuncias que ella me colocó, en los cuales en esas 2 denuncias me coloca para que yo estaba en épocas de construcción y no sé qué, y resulta que no fue cierto. Entonces, yo quisiera que la mostráramos ahí, producción, un momentico. Esta es la primera inspección de 16 de policía. Miremos el resultado final rápido abajo. No la vamos a leer, solo el resultado. Donde el inspector de policía, el doctor Celi, me sobresee ese caso. Y vamos a ver la segunda, porque ayer me puso 2 denuncias, que ahí está la otra inspectora de policía también, donde también me sobresee el caso de que yo no estaba en ninguna obra. Eso fue en marzo de este año, esta última diligencia. Y por eso yo no he puesto ninguna denuncia, porque en marzo me cogió este problema y ya empezó la tal pandemia y entonces esto se ha quedado todo este tiempo así. Pero yo voy a poner la denuncia sobre eso. De este caso, como ustedes ven, yo soy sobreseído, entonces no pasó nada. ¿Qué pasa después? Durante todo ese tiempo la señora llamaba a la policía y los tipos venían a humillarme, diciendo que yo estaba construyendo. A ver, yo no sé si querían plata, yo no entiendo nada de eso. Me pedían que me identificara, en un momento no tenía la cédula dentro de mi casa porque yo los hice seguir para que miraran que yo no estaba construyendo y los tipos insistían en que no sé qué, me cogió la cédula, entonces me dijo que me iba a poner un comparendo, bueno, todo ese tipo de cosas. Veamos el video donde el tipo y vea lo que pasa porque además yo grabo todo para mostrar. Entonces rodemos el video. Y esto fue hace un año. Señor, ¿hasta qué hora se puede hacer ruido? Señor, ¿hasta qué? Yo le voy a pedir un favor. Bueno, Yo le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando. Usted no interfiera en un procedimiento policial. Usted puede grabar todo lo que usted quiera. Yo estoy preguntando. Pero no interferir. Entonces, por su seguridad. Estoy preguntando. Por mi seguridad. Por mi seguridad. Pare ahí. Entonces, mi hijo es un muchacho joven de unos 20 años y el señor le dice que por su seguridad, porque él le preguntó que hasta qué horas teníamos derecho, porque el Código de Policía tiene los horarios de ser un sábado a la 1:10 de la 1:11 de la mañana, 1:11 de la tarde, y se podía seguir trabajando hasta tarde, pues. Y el señor, porque él le pregunta que por qué me va a poner el parte, y por eso, y dice, por su seguridad. A un muchacho que simplemente está filmando y está grabando, y él le pregunta por qué, y le dice, por su seguridad. Entonces, ellos vienen a humillar, a hacer lo que sea. ¿Por qué por su seguridad? ¿Por qué por su seguridad si uno no está haciendo nada? Y ahí está demostrado que nunca hicimos ninguna cosa, nada indebido, porque después esas sentencias salieron y el señor por su seguridad y a poner un parte por algo que nunca se demostró ni nunca se hizo. Entonces, ese es uno de los casos. Y hace también un año, con una señora de tránsito, mire lo que pasó, cómo me pone el celular en la cara. Veamos ahí cómo, y bueno, como soy periodista, afortunadamente yo me puedo quejar y yo tengo cómo defenderme. Y el que no tiene cómo defenderse, entonces, ¿qué hace? Entonces, miremos cómo me pone el celular en la cara, porque yo la grabé, yo la filmé. Entonces, la señora me pone el celular en la cara. Rueda el video, por favor, el pedazo ese. No. Sí, qué pena con ustedes, señorita.
Pero usted es una mentirosa, inventó un poco de cosas. No me ponga eso en la cara, no sea atrevida. No me lo ponga en la cara. Déjalos. No. No, ojalá la crea, no. No me lo ponga en la cara como usted me lo pone. No me lo ponga en la cara como usted me lo pone. No sea abusiva metiéndome el celular en la cara. No sea respetuosa. No sea respetuosa. Ustedes son una... Sí, yo también, pero no me lo meta en la cara. No me lo ponga en la cara, no sea abusiva. Entonces, esos son todos los... Y toda esa historia de este caso, yo la tengo toda documentada porque además denigra de que soy periodista, una cantidad de cosas, una cantidad de insultos, una cantidad de todo, y cuando me iba a ir entonces me pone el celular en la cara, que porque ella tiene derecho a grabar, pero sí, pero no tiene derecho a ponérmelo en la cara. Entonces todo un abuso, y eso estamos hablando de hace un año. Ahora, ¿por qué? Porque además nunca se identificó, le pedí que se identificara, pues es que no hay todo tiempo para ver todo el video, que se identificara cómo se llamaba, y cuando mi hijo, que es el mismo muchacho que está ahí, que veníamos de otro trabajo, le va a tomar la placa para saber cómo se llama, entonces llama a la policía a decir que le está quitando el arma, que la está violentando, que le quiere quitar el arma y que yo, porque le pido que se identifique, la señora dice que yo la estoy insultando. Terrible, 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 y yo quisiera dejar ahí porque pues no quisiera extenderme más. Esta denuncia tampoco la había puesto porque la señora tampoco nunca me entregó un certificado del parte ni nada, entonces yo creí que no había puesto nada y después ahora, después de un año me vienen a cobrar. Claro, volvió y me cogió esto a principio de la pandemia y yo no he podido ir a resolver el problema, pero lo que quiero decir es que es toda una actitud y una grosería terrible, terrible en este proceso donde ellos se sienten que pueden hacer con uno lo que quieran, pueden amenazarlo de vida y no solo amenazarlo, porque lo que vimos es que lo pueden hasta matar y se mueren 20, pues ahora me los voy a echar de enemigos, ahorita empezarán a hacer con estas denuncias que va a poner, empezarán las amenazas y yo no sé qué más va a pasar, pero entonces ¿cómo se va a quedar uno callado ante eso? Muchas gracias, doctor Riveros, o doctora Clara, perdóneme haber aprovechado esta oportunidad, pues porque estas denuncias hay que hacerlas así. Le doy la palabra a Fidel Juez de Canal Salud y también a Darío Salazar para que también intervengan y a la doctora Katia Alexandra Benavides, que es nuestra abogada, que está en este panel. Desde usted, ¿qué opina? Muchas gracias. Entonces, Fidel, sigue usted. Bueno, lo primero que quiero es de verdad agradecer al doctor Héctor Riveros porque él, como siempre, en su experticia tiene esa capacidad de poder expresar estos temas de seguridad con toda esa sapiencia que le ha dado convertirse en una de las personas que más saben de este tema, pero no desde la perspectiva del uso de la fuerza, sino del derecho y de los derechos humanos. Y la pregunta es muy concreta. ¿Cómo logramos, para hacer pedagogía ciudadana en este momento, diferenciar en dos aspectos? Uno, ¿cuáles son las diferencias tajantes entre las Fuerzas Armadas y la policía en Colombia desde la perspectiva legal? ¿Y cuáles son los recursos cuando un Estado colombiano no permite que se use la fuerza por encima de la normatividad internacional? Sí. ¿Quieren que conteste ahora? No, me parece que debíamos aprovechar, es que pensé que iba a continuar hablando, debíamos aprovechar para escuchar todas las intervenciones. Yo ahora le voy a dar la palabra a quienes pidan la palabra. Nadie la ha solicitado, pero a los asistentes. En este momento abrimos la mesa para comentarios y preguntas. Aristóbulo falta Darío Salazar de Publicaciones Siglo XXI para que pregunte, doctora. Entonces le damos la palabra a Darío Salazar y después se la damos a Aristóbulo. Y Valmiro la pide también. ¿Listo? Darío, siga, por favor. Muy buenas tardes. Doctora Clara, muy buenas tardes. Doctor Héctor Rivera, muy buena tarde, y a todos los participantes y compañeros. ¿Y usted qué opina? Un programa que se transmite también por nuestras redes
sociales y en las cuales contribuimos a la difusión de la Tiene un retorno, toca que apague uno de los dos. Toca que apague el retorno. Continuando con el tema, uno se pregunta no solamente qué está pasando en la policía como este cuerpo institucional, es que realmente la policía representa en la formación, en la construcción de sujeto niño, por ejemplo. Los niños aspiran a ser policías, juegan a ser policías, como ser bomberos o ser médicos. Y asimismo hay todo ese ideal de alguien que quiere hacerle bien a los otros. Me parece que esa construcción se ha perdido, en tanto que uno se puede preguntar cuál es la cantera de la policía, o sea, de dónde salen, de dónde nos nutrimos como sociedad con las personas que tienen un empleo o que aspiran a la policía. Y uno encontraría que, infortunadamente, en una sociedad donde somos tan maltratados, en los sectores populares, digamos, o incluso en familia, porque aquí no podría uno hablar de sectores populares, sino que tenemos familias maltratadas, maltratadoras. Y uno se encuentra con que también hay una referencia al interior de instituciones castrenses, y es que también los sujetos que hacen parte de ese ejercicio sufren un maltrato psicológico bastante grande, que se puede traducir y que podría uno hacer una lectura más de fondo, porque realmente uno encuentra no solamente demasiada insensatez en el caso del abogado que fue asesinado a electricidad y a golpes, como lo dictaminó medicina legal. Ahí hay unos sujetos que indudablemente en su psicología pasa algo, y pasa algo grave. Yo esperaría que no sea la misma psiquis que atraviesa a todos los que ingresan en la policía, que son algunos, como uno no podría tampoco tachar a todos los pastores o a todos los curas de pedófilos, por ejemplo. Pero sí me parece que la situación que desencadenó además tan trágica matanza, tan trágica masacre, no solamente por los muertos, sino por los heridos y por lo que quedará registrado en la historia el 9 de septiembre del 2020, pospandemia, como una de las noches o de las 2 noches más trágicas que hemos tenido en el devenir como sociedad. Entonces, aquí uno pues tiene que tratar de sumergirse en eso, y sobre todo, doctora Clara y doctor Héctor, se preguntaría en la construcción de sociedad y de Estado, ¿cuál es el origen y la función de la policía? Pero al mismo tiempo, ¿cómo nos hemos permitido esos grados de corrupción también al interior y en el ejercicio de ser policía, cuando debería ser precisamente el ejercicio de una autoridad, como se trata de mostrar, amigable y civil, que además casi que en una sociedad con más desarrollo desde el punto de vista de que cuidémonos entre nosotros, yo te cuido, tú me cuidas, que empieza en el hogar también debe ser en la calle, en el transporte público, en el espacio público, en un acto y efecto de solidaridad. Yo dejo esos elementos, en tanto que la pregunta que me queda para ayudar en esta construcción de pedagogía precisamente es cuál es el origen y la función, y el tema de la corrupción, que indudablemente debemos trabajar en perspectiva de que ese cáncer debemos trascenderlo en la construcción de sociedad y de sujetos civiles, cívicos, ciudadanos y solidarios. Gracias. Muchas gracias, Darío Salazar de Siglo XXI TV. Le damos la palabra a Alexandra Benavides. Gracias, doctora Clara. Está apagado. Ya, listo, doctora Clara, siga, ya. por favor.
Gracias, doctora Clara. Escuché la parte del manejo que Está tuvieron. Katy hablando. Gracias. Desde la perspectiva jurídica, planteo pues como una situación que es preocupante para el ciudadano de a pie. Cuando estuvo, digamos, en la parte de la alcaldía, la doctora Clara nos estaba hablando sobre la política de seguridad humana, sobre la formación policial, la doctrina y la aplicación de los derechos humanos. Existió una capacitación civilista y humanista. Es claro que se necesita el ministerio, de seguridad. La pregunta sería, ¿las factibilidades positivas de este nuevo ministerio? Y si se pudiese plantear la oportunidad que mientras se genera el ministerio se siga adoctrinando, pues, o sea, para pretender salvar un poco, pues, o sea, los derechos humanos y que no se sigan violando las políticas, ni tanto de policías, ni tanto de ciudadanía. Entonces, es saber si se puede de pronto ir adoctrinando mientras se hace el montaje del ministerio, porque sí es un clamor a gritos del ciudadano común. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Tengo los siguientes inscritos para el uso de la palabra. Aristóbulo Sánchez, Palmiro Rangel, Liliana Blanco y Marcenio Madera. ¿Hay alguien más? Tráeme la computadora y mi hija. Entonces le damos la palabra a Aristóbulo Sánchez. Doctora Clara, muy buenas noches nuevamente. No, solo una cosita. Yo tengo que retirarme a las 8 en punto de la noche. Faltan 20 minuticos. Entonces yo hago la siguiente propuesta. ¿Por qué no escuchamos algunas conclusiones de lo dicho hasta ahora por parte del doctor Héctor Riveros y después concluimos con las 4 intervenciones que hacen falta? Mi intervención es de 2 minuticos, doctora Clara. Bueno, hágale, pero rápido. Bueno, primero saludar al doctor Héctor Riveros y la doctora Clara, a todos los participantes. Y es que hay algunas cosas y yo pues sí soy como muy atento al escuchar los comentarios de doctor Riveros en Blue. Y entonces hay que decir que es que el porqué de las cosas, eso tiene un porqué. Y nosotros decimos que nosotros en este momento tenemos es una policía extorsiva. ¿Y por qué le digo que extorsiva? Porque es que se crearon únicamente fue para presionar a las comunidades, al ciudadano en este caso, y el ciudadano que no responde a los intereses de ellos, pues tiene problemas. Esto está demostrado. Lo que pasa es que nunca quieren hacer caso a esto que pasa, y lo decimos por conocimiento de causa, y provocan al ciudadano para reaccionar. Eso es la verdad lo que ha pasado. Aquí el maltrato expande cada día. Nosotros decíamos, con el retiro de la policía más o menos antigua, que eran los que podían manejar estos casos, ¿por qué lo sacaron? Estoy hablando de 2 años, 3 años que lo retiraron y pues había algo que ayudaría ahí. Contábamos con la policía comunitaria, eso también no existe. Y es preocupante una cosa aún más dolorosa, que es impotente. Yo no sé si uno ve esos videos y le da rabia, más rabia le da a uno cómo actúa la policía de tránsito, doctor Riveros. Entonces es una vaina que uno no entiende y piden defender la institucionalidad, pero quien pagamos los impuestos para defender la institucionalidad, ¿quién nos defiende a nosotros? Entonces fíjense que hay un poco de cosas que tiene que ser, y hay un problema que nadie lo ha tocado en la mesa, y es el problema de los venezolanos. Ese gobierno que recibió a todos los venezolanos, que se convirtió en un problema social y delictivo, porque así lo demuestran las noticias a diario. Entonces también hay que mirar eso y nadie le pone cuidado a eso. Y me parece, ya para concluir, me parece que ni un presidente de Junta de Acción Comunal da la respuesta que da el ministro, ¿sí? Decir de que entonces la protesta social y todo lo que se convirtió entonces que todo es guerrilla, cuando nosotros sabemos de que aquí hay unas bandas organizadas, ¿sí? Donde compran vehículos, donde venden repuestos y todo eso. O sea que hay una cadena que no la han querido atacar y entonces en esos casos hay muchas cosas. Esta y muchas razones podría yo comentarles, pero entonces nosotros sí vemos de que no hay ninguna manzana podrida. Hay una policía generalizada, y el comandante de la policía está cuestionado, no se le olvide. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Aristóbulo.
por tu perspectiva. Entonces, le entregamos la palabra a Héctor Riveros y después continuamos con las personas que se han inscrito en el uso de la palabra. Gracias, doctora Clara. A ver, sí, pues yo quisiera responder algunos de los comentarios que se han hecho y creo que con un comentario general puedo abarcar varias de las intervenciones. Lo primero es que yo creo que esto tiene de raíz dos cosas que son realmente la génesis de todos los problemas y uno consecuencia además del otro. Uno, el que yo ya me referí, que es el tema de la militarización policial por cuenta del conflicto armado. Eso genera unos problemas que ya vamos a comentar. Y segundo, la concepción autoritaria del Estado que se ha ido desarrollando pues desde hace varias décadas, pero muy en particularmente que se ha incrementado a partir del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Desde entonces hacia acá hay una concepción cada vez más policial del Estado, y comienzo por esa parte, que le otorga entonces cada vez al Estado y a la policía como una especie de brazo de autoridad, una mayor capacidad de intromisión en la vida de los ciudadanos. Es que hoy por hoy en Colombia tenemos en la cabeza la idea de que el Estado, que nuestras libertades dependen de lo que el Estado nos otorgue, de lo que el Estado nos reconozca. Es decir, que volteamos completamente la concepción liberal del Estado, que se piensa exactamente al revés. Y es que pues, los ciudadanos, las personas, tenemos unos derechos y unas libertades que son, como se dice en la forma clásica, anteriores y superiores al Estado. Aquí, cuando cualquier persona va a desarrollar cualquier actividad, prácticamente ella misma o el entorno se pregunta, ¿y tenemos el permiso? Quiere decir, acudimos al Estado para que nos autorice la realización de una determinada conducta, cualquiera. Me refiero a una que nos es muy cercana, digámoslo así, que es la de las movilizaciones, la de la marcha, la del derecho de reunión. Una discusión que surge permanentemente y es, ¿y pidieron permiso para la marcha? ¿Pidieron permiso para la manifestación? No, digamos que en estricto sentido yo no requiero ningún permiso para reunirme con otras personas en un lugar público y desarrollar una agenda en ese sitio. No se requiere permiso. No necesito que un alcalde me diga que yo puedo protestar contra él, porque es que esa cultura de que para todos necesitamos permiso nos lleva a esas paradojas de que, por ejemplo, suponemos, nos parece normal que para organizar y desarrollar una marcha de protesta contra un gobierno, uno tiene que irle a pedir permiso a ese gobierno. Pues obviamente eso es una paradoja que es absolutamente inconcebible. Pero eso ocurre también en la actividad económica, por ejemplo. Casi siempre la gente está diciendo, bueno, y ya pidió el permiso, ¿para qué? Para montar cualquier tipo de negocio. ¿Dónde está la resolución que lo autoriza? Hay una concepción muy autoritaria que además coyunturalmente se profundizó con el tema de la pandemia. La idea esa de que a partir de las medidas que se adoptaron para mitigar la transmisión del contagio, en realidad prácticamente todas las actividades humanas estaban prohibidas y eso activaba o autorizaba a las autoridades para intervenir hasta en lo mínimo en la intimidad incluso de las personas. Esa idea de que no, es que si hay unas personas que están, por ejemplo, celebrando un cumpleaños en su casa, la policía tiene como la autorización, entre comillas, para entrar a, utilicemos esta expresión policial, disolver la celebración, porque si no, el contagio se acelera. Pues eso evidentemente es una intromisión en la vida de las personas, una violación a la intimidad del domicilio, un montón de restricciones que la Constitución colombiana no autoriza, pero que en la pandemia resolvimos aparentemente en forma mayoritaria y claramente aprovechado
por el gobierno y por la fuerza pública para aumentar su capacidad de intervención en la vida de las personas. Y buena parte de los desmanes policiales, algo de lo de Javier Ordóñez, por ejemplo, se explica a partir de eso. Recuerden ustedes que el relato dice que los policías, digamos, que le pidieron a Javier Ordóñez explicaciones de por qué estaba en la calle a esa hora y por qué había consumido licor, un poco pretextando que estaba eventualmente violando las medidas sanitarias que se han adoptado para prevenir el COVID. Porque todo eso, insisto, amplió mucho nuestra concepción de Estado policial, que está en el origen de muchos de los problemas de lo que ustedes han mencionado. Jorge mencionaba al comienzo, por ejemplo, relataba experiencias personales de cómo por estar haciendo una pequeña intervención en algún lugar, arreglando un baño o cualquier cosa, la policía se sentía con autorización de llegar a preguntar todos los días de qué estaba haciendo, de dónde estaba el permiso. Y los vecinos además se sentían con la autorización de pedir la intervención policial. Entonces, ese me parece que es un tema complejo. Y el otro, el del tema de la militarización, al que ya me hice referencia y ahí no voy a profundizar ahorita, pero sumados los dos producen unos problemas. Sumadas esas dos cosas que yo acabo de mencionar, producen los problemas que estamos hablando, que son ¿cuáles? Pues uno, una policía claramente que se convierte, digamos, en violadora de derechos humanos porque su formación está hecha para otras cosas distintas de aquellas para las cuales es su misión. Y digamos, el rompimiento del criterio constitucional de que se trata de un cuerpo civil, el hecho de que esté en el Ministerio de Defensa, el hecho de que sus miembros tengan un fuero en la justicia penal militar, lo cual los lleva a la lógica de que su actuación también responde a los mismos criterios de los militares. Y un tema fundamental que algunos de ustedes mencionaron, que es absolutamente la total opacidad, la falta de rendición de cuentas en la organización y en la actuación policial. Porque claro, como todo está enmarcado dentro del conflicto, pues entonces hay secreto militar, hay un montón de actuaciones que no se pueden contar y sobre las cuales no se puede reclamar porque pues estamos en la idea de que estamos en la guerra y en la guerra pues no hay tiempo para eso. Entonces, el tema del secretismo militar trasladado a la policía, el tema de la falta de rendición de cuentas, todo eso genera los temas de corrupción policial de los que estábamos hablando y a los que nos hemos ido acostumbrando incluso. Y hay un elemento final al que yo quiero hacer referencia que me parece que explica de alguna manera todo lo que pasa. Y es que por cuenta de todas estas razones que estoy yo mencionando, hay también una concentración enorme de poder en la policía colombiana. La policía colombiana maneja las aduanas, maneja migración, maneja las policías de carreteras, tiene policía militar, tiene policías de infancia y adolescencia, persigue la minería ilegal. Hay una enorme concentración de poderes en la policía y pues eso sí es clásico. La teoría clásica liberal dice que donde usted concentra poder y da además poderes discrecionales, pues se da todas las posibilidades de abuso del poder y de corrupción. Y eso es lo que se expresa en la policía. Entonces, para concluir, creo que debemos avanzar, pero no sé si estén dadas las condiciones políticas. Pues uno pensaría que lo que ha pasado en estos días debería ayudar, pero no sé si es suficiente, pero no sé si están dadas las condiciones políticas para hacer de verdad una reforma estructural a la policía, que signifique sacarla del Ministerio de Defensa, bien sea mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, como menciona la doctora Clara, que yo estoy también de acuerdo. Creo que hay un riesgo grande de llevar la policía al Ministerio del Interior. Estoy de acuerdo, aunque yo matizaría un poco, pero estoy de acuerdo en el tema de que debería ser prácticamente una nueva policía, porque evidentemente se requiere personas que cuando lleguen a ese cuerpo
tengan una formación y una idea completamente distinta de lo que es su misión. Lo que pasa es que pues eso necesitará un proceso de transición para hacerlo posible, pero evidentemente una nueva policía, una policía formada además en derechos humanos, una policía vinculada con la comunidad. Aquí algunos hablaban de policía comunitaria y la doctora Clara recordaba la experiencia del gobierno de Bogotá en el periodo en el que ella fue secretaria de gobierno y en algunos periodos anteriores en los que se llevaba a la policía a estudiar a la Universidad Nacional, y eso pues evidentemente producía un efecto de generación de convivencia, de sensibilización de los policías con los problemas cotidianos. Todo eso se perdió en los últimos años. En los últimos 4 años en Bogotá hubo un retroceso en los avances de tener una policía un poco más democrática, porque la policía de Bogotá aceptó en el último periodo de gobierno meterse dentro de esa lógica del Estado policial y del ejercicio del principio de la autoridad por sobre la preservación de los derechos humanos, y creo que ahí retrocedimos en forma grave, y ahora pues tenemos que tratar de desandar ese camino que se recorrió en ese sentido equivocado. Así que me parece que hay muchas tareas por hacer. Agradezco mucho esta oportunidad. Creo que ha sido para mí muy interesante además oír las experiencias y los comentarios de la doctora Clara, que por supuesto es una persona que tiene una experiencia y un conocimiento enorme en estas materias. Y bueno, tenemos tarea tenemos, digo, como ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser activos y tenemos que promover este tipo de reformas para que no se nos quede pues en estas discusiones y en estos lamentos permanentes, sino ojalá en soluciones. Muchas gracias, doctora Clara. No, doctor Héctor Riveros, las gracias es nuestra hacia usted por habernos dado tan importantes criterios y conceptos en esta escuela política, cuyo objetivo es preparar para la acción. Nosotros somos dirigentes políticos de distintos sectores del país, radio comunitaria que nos ayuda a expresar nuestros puntos de vista, y haberlo escuchado de verdad fue un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, doctor Riveros, muy amable. Entonces continuamos con las intervenciones que se nos quedaron pendientes. Después de Aristóbulo estaba Valmiro Rangel, después Liliana Blanco y termina Marcenio Madera. Entonces, tiene la palabra Valmiro. Bueno, ya me enfrié. Buenas tardes, buenas noches ya. Estuvo la casa del doctor Rivero, estuvo bueno, me dejó también algunas inquietudes. Don Valmiro, ¿puede prender la cámara, por favor? Ah, la cámara. Sí, para poderlo ver. Es que estamos por televisión también. Ah, bueno. ¿Y dónde está la cámara? ¿Aquí dónde la veo? Esta está buena. ¿Y dónde está la cámara? La vez pasada sí logró salir en cámara, pero veo que hoy... Ya lo vemos. Ah, bueno. Bueno, entonces arranco. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Yo creo que lo que está pasando en Colombia no es aislado de lo que hemos venido hablando. Sabemos cuál ha sido la formación militar de la policía en Colombia y de las fuerzas militares en general. Han sido bajo la filosofía norteamericana y que casi que a través de todo el siglo XX, que ha sido el dominio de Estados Unidos hacia América, es que a las fuerzas armadas se preparan para que las preparan para la guerra de alta intensidad y de baja intensidad. Al conflicto interno en Colombia, o sea, lo que llaman los marxistas luchas de clase o las protestas populares, lo catalogan como guerra de baja intensidad, y que ahí, por lo tanto, hay que darle el tratamiento que merece. Así va nuestra filosofía, y hay varios ejemplos en toda América. En Chile, el golpe de Estado en Chile también
pero ya eso es otra arena, otro costal, pero ni tanto, pero que sí tiene relación todos esos golpes militares que hubo en América Latina. El doctor Rivero hace unas relaciones históricas importantes. Y es que yo sí he notado una cosa dentro de, no sé si son coincidencias o no, y es que depende de la catadura del gobierno que hay, así se le da el tratamiento primero. a las tomas. No, Por ejemplo, una comidita. por Por favor, ejemplo, cierre el micrófono, señora, que está cierre los hablando. Se micrófonos nos porque, atravesó ahí hablando. por ejemplo, él toma, hace una comparación entre lo que fue la toma de la embajada, creo que eso fue como en el 80, eso fue en el 80, no fue en el 79. Como un 28 de febrero, por allá. Bueno, en todo caso, hace una comparación cómo se resolvió ese conflicto y cómo se resolvió el conflicto de la toma del Palacio de Justicia, del Palacio de Justicia. Fíjense que, fundamental, yo pienso que a la doctora Claudia, ¿no? Clara, le pasó lo mismo que le pasó a Belisario. Las Fuerzas Armadas le dieron un golpe momentáneo. Y también por la concepción conservadora, yo me imagino de los ministros, de la mayoría que tenía Belisario, decía la ideología conservadora, está metido ahí. Mire que fue, sin que Belisario haya tomado la decisión, la tomaron los militares, pero fue la ideología conservadora que estaba ahí. Lo mismo pasó con las bananeras, si vamos a lo mismo pasó con la bananera, la masacre de la bananera, el gobierno de Abadía Méndez también, y le echaron plomo a los trabajadores que estaban indefensos ahí en la plaza de Ciénaga. Y así sucesivamente. Yo creo que eso obedece a la filosofía y a la política que esté al mando de la República en ese momento. ¿Qué otra cosa tenemos? Mire, sobre esa actuación, que es lo que nos interesa a nosotros, la policía ahora, pero sí tiene que ver. La actuación de la policía, o las actuaciones de la policía, aquí no son que a un policía loquito ahí, un policía berraco y malgeniado que llegó con eso, no es aislado. Eso obedece a una política, a una formación ideológica y política que tiene la policía. Y eso obedece a la ideología del partido de gobierno. No hay sino que escuchar a los ideólogos del Centro Democrático, como Julio Gaviria, o como Fernando Londoño, fascista de fascista, o Abelardo de la Espriella. Dice, el derecho hay que imponerlo con la fuerza. Hay que ser coercitivo, nada de persuadir. Y la autoridad se impone con fuerza. Así lo dicen si ustedes, por curiosidad, miremos las declaraciones de esos personajes. Y Londoño va más allá todavía diciendo que Duque no sirve, que hay que poner un tipo que tenga más mano dura. Y yo creo que están pidiendo hasta golpe de Estado. Ellos mismos, un autogolpe, ellos mismos. Eso me recuerda la policía. Digo yo, de hoy, yo cuando estaba muchacho le tenía miedo a la policía y ahora le estoy teniendo miedo otra vez. Mirando, la policía ya está actuando aquí como en todas las Gestapo, ya va a estar comenzando. Porque acuérdense de los perfilamientos. La Gestapo tenía perfilado a los enemigos, porque ellos al que no comulgue con ellos lo declaran enemigo. Ese es un enemigo el cual hay que perfilarlo y hay que anotarlo. Lo mismo actuaba la obra cuando Mussolini, que equivalía a la policía, equivalía a la Gestapo. Entonces yo creo que esto no son cabos sueltos, sino que obedece a una política coherente. Los coherentes no somos nosotros los demócratas, digo, aunque nosotros sí no tenemos la culpa, pero aquellos que todavía andan diciendo que hay que hacer todas las partes y que no les interesa la suerte de este país y no hacen nada por juntarnos en un solo movimiento, en un solo frente, como que están de acuerdo con que
lo sigan maltratando, digo, para no decir otra palabra. Yo lo dejo ahí, ¿no? Eran algunas apreciaciones personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Valmiro. Entonces, escuchamos a Liliana Blanco. Doctora, buenas noches, qué rico volverla a ver. ¿Cómo Qué me le bueno, va? qué ¿Cómo gracias. está? Muy bien, un abrazo aquí, ¿cómo hace de falta? Abrazarla, tocarla. Muchas gracias. Liliana. Se le extraña mucho, se le extraña muchísimo. Nos vamos a ver pronto, espero. Ay, amén, que así sea prontico. Mi doctora, pues de pronto mi opinión es desde la perspectiva, desde el enfoque de género, que es el que prácticamente desde los medios de comunicación y el mismo Estado ha echado como al olvido, como en saco roto. Pero no olvidemos que de pronto salieron y muy esporádicas por ahí noticias de desafortunadamente, bueno, o sea, le doy la razón totalmente a su merced cuando dice de que esto para cambiar la policía, la mentalidad de la institución como tal, tendría que acabarse y volver a ser una nueva. Porque esto no es de trasplantes. Esto no es de un trasplante, esto tiene que hacerse, es una renovación total. Desafortunadamente, por esa misma asignación de tantos poderes en una institución y en personas que desafortunadamente no han sido clasificadas a conciencia para ocupar cargos en donde tienen que hacer, es más su misionalidad, es más de apoyo, que como decía el doctor anteriormente, se volvieron más como justicia. Ellos son los que implantan la justicia, desafortunadamente también porque el mismo Código de Policía Nacional y de Convivencia son ellos los que inicialmente lo violan, lo vulneran porque les permitió, a ese código le permitió a ellos el ingreso a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra intimidad. Me preocupa enormemente lo que le estaba diciendo de que hubo muy poca socialización y muy poca opinión frente a la violación inclusive de derechos de ciertas mujeres que por cualquier razón han tenido que llegar a un CAI. Y el hecho de que para que las dejen, o sea, para que las suelten, las dejen libres o algo, tienen que dejarse manosear, violar de esos mismos policías, inclusive en presencia, porque por eso decía yo en algún tuit que por ahí respondí, el problema no es de la institución, el problema es el uniforme, el poder que da el portar un uniforme, porque inclusive con mujeres policías presentes, y si no ellas mismas, son las que están desafortunadamente golpeando mujeres, golpeando y menores de edad, o sea, la policía de infancia y adolescencia se volvieron los papás, o sea, por el mismo abandono del hogar y todo eso, pero no han asumido ese rol. Y entonces les permitimos que porque es un policía y porque está uniformado, entonces péguele y nos toca quedarnos callados para que le pegue a los jóvenes en este país. Aquí en Bogotá se ha visto mucho, andan muchos videos y nunca pasa nada, no ha pasado nada. Entonces definitivamente sí, lo que le insisto, esto no es de trasplantes y esto es de un cambio radical total de mentalidad, y eso viene desde los rangos altos de la policía para abajo. Si no se hace desde ahí una toma de conciencia y donde ese uniforme sea más, el portar ese uniforme sea más de orgullo, de solidaridad, de todo lo que le quieramos llamar, con todos los valores y calificativos bonitos y todo eso, esto definitivamente tanto poder se le salió de las manos al Estado. Y esa belleza de ministro ministro que tenemos, ¿no? Pues para completar el chico, ahí estamos divinos. Entonces, no sabemos por qué lado estamos peor. Muchas gracias, mi doctora. Muy, muy interesante su perspectiva y trae un tema que no hemos tocado suficientemente, y es el de la comparendera del Código de Policía. Señora. Usted dijo que era un código de policía invasivo, y sí, es un código que está diseñado para un control social autoritario. Eso de darle el poder a un policía de meter multas hasta de casi 1 millón de pesos por comprar una empanada en la calle o por cualquier cosa que se imagine o quiera endilgarle al ciudadano el policía,
lo que se quiere que no inventar. tiene prueba en contrario porque la palabra del policía está por encima de la del ciudadano. Eso es una cosa que se tiene que corregir y rápidamente, porque no hay ningún control de esos policías y están abusando de las comunidades, de las personas, y están ilegitimando una institución que se requiere para la convivencia ciudadana. Pero esa no es la manera de actuar. Le agradezco mucho su comentario, Liliana. No, mi doctora, Y tranquila. para Por que- eso mismo es que ellos han perdido el respeto y la credibilidad. Claro, Ellos mismos así se han encargado de eso. Eso es así. Ahora le entregamos la palabra a Marcenio Madera para culminar las intervenciones y despedirnos por esta noche que ya se nos pasó la hora. Marcenio, no te oímos. ¿Algo le pasa? No, ahí Es que apagó estamos- el, ahí está apagó. Ahí prendió el micrófono, ahí pero lo no le prendió, ahí lo prendió. escuchamos. Hable a ver. No le sirve ese aparatico, hable directamente al computador. La vez pasada te pasó lo mismo. Yo creo que Sí. yo creo que es el micrófono que tienes en el que no es directo del computador. Que no te oímos. No puedes desconectar los audífonos y hablar directamente. Ensaya. ¿No? Tiene que arreglar eso porque la vez pasada nos pasó lo mismo, Marceni, y nos quedamos sin su importantísimo comentario que siempre son muy esclarecedores. Bueno, quiero agradecerle a todas y a todos, especialmente a nuestros anfitriones de Santel Radio y TV, de Siglo XXI Televisión y de Canal Salud por habernos acompañado y transmitido nuestra sesión de la Escuela Política, que hoy estuvo muy interesante. Agradecerle al doctor Héctor Riveros, fue muy importante esa intervención que hizo, muy esclarecedora, muy concisa sobre lo que es la doctrina policial en oposición a la doctrina militar y las propuestas que nos ha traído para abordar tema tan complejo para la democracia colombiana. A todos y a todas, muy buenas noches y les cedo la palabra a Jorge Caicedo para la despedida. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras yo quisiera que primero Darío despidiera y también Fidel. Yo tengo un video final chiquitico para que lo veamos. Entonces, mientras yo lo preparo, Fidel, siga usted. Siga, Fidel. Se va sintiendo en casa. Aquí se va sintiendo en casa desde la perspectiva que nos encontramos. Muchas gracias a todo este equipo de la Escuela de Formación Política. Realmente cada tema que viene es de interés. Yo quería contarles a ustedes y a la audiencia en general que los impactos que están teniendo en nuestros medios estas transmisiones han sido altos. Hay transmisiones en cada medio de 40, 50 mil impactos de ciudadanos que salen sumados. No lo hemos hecho todavía, pero por este lado del Canal Salud tenemos unos impactos altísimos. Esto yo creo que ha sido una gran fortuna, porque no solamente quienes estamos aquí estamos en esta formación, sino que ustedes, señores televidentes que están allá, ustedes que están en las redes sociales, ustedes que nos están oyendo en este momento, quiero exhortarlos en este momento a que sigan compartiendo esto, para que hagamos una escuela de formación política a nivel nacional. Y a quienes están presentes aquí en la sala, invitarlos también a compartir, para que nos volvamos multiplicadores de esta escuela de formación política, porque finalmente lo que realmente necesitamos es cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Todos estos temas que hemos tratado en la escuela política suceden con el permiso, con la autorización de nosotros, el constituyente primario. Porque recuerden que hay que devolverle el poder al pueblo, un pueblo soberano.
Y ese pueblo soberano solamente puede reclamar sus derechos si hacemos, como decía algún gran político reconocido, una revolución cultural. Y esa revolución cultural empieza porque cada uno de nosotros nos convirtamos en multiplicadores de este esfuerzo que a bien hace la doctora Clara López hoy con nosotros, pero que nosotros lo multiplicaremos con la ayuda de ustedes a todo el país. Muchísimas Entonces, gracias. Darío, por favor. Darío. Sí, aquí estoy, Jorge. Tu cierre para este tema. Gracias, muy amable. Pues igualmente agradecer a la doctora Clara López Obregón esta iniciativa que igualmente contribuye, como hemos dicho, a la alfabetización política e indudablemente al empoderamiento de los derechos de los ciudadanos. Y en esa medida también en la construcción de una inteligencia social que nos permita darnos cuenta que hemos cocinado un Estado deforme, un Estado que no responde a las expectativas de la mayoría, de esa inmensa mayoría de los ciudadanos que requieren y necesitan un Estado protector, no un Estado que los humille, los ultraje, los asesine a través de sus instancias de poder con quienes no están de acuerdo. Ese ejercicio que ha sido tan malo y tan peligroso para la inmensa mayoría de ciudadanos que indudablemente sienten el miedo, y ustedes saben y todos lo sabemos que el miedo es la mayor forma y expresión de poder que se puede presentar. Entonces aquí los ciudadanos crecemos, vivimos en un estado de miedo, no solamente porque no hay una protección integral en salud, en educación, en seguridad social, sino que además, si se protesta por ello y dentro de lo que llamaríamos el desarrollo de la libre personalidad, sin agredir a los otros e indudablemente respetando la libertad de todos, esto nos permite y nos debe llevar a un análisis que reeduque. Y esa reeducación no es solamente de los adultos, sino también de esa escuela que tenemos que hacer los adultos de manera consciente, continua y sistemática hacia los jóvenes y hacia los niños. Y en esa medida creo que este ejercicio de educación contribuye a eso. Un pueblo que se educa es un pueblo que tiene que pensar y repensar, pero solamente es un pueblo en la medida en que estos 100, 200, 300 o incluso pues todos los impactos y todo lo que estamos haciendo a través de la comunicación sirve también para ayudar a reflexionar. O sea que el compartir hoy con una persona o con un especialista en derecho como el doctor Héctor, la doctora Clara, con su reconocida experiencia y trabajo como estadista y política, y también con todas las personas que nos acompañan. Para mí personalmente es un placer y es un agrado cada día aprender más. Entonces, a esta unión de medios, Antel, Televisión, Canal Salud y Portal S21.net, que transmitimos en directo esta escuela política a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y en especial a usted, doctora Clara, muchas gracias, feliz tarde y feliz noche. Gracias, Darío. Yo quiero acotar alguna cosa ya ahora sí para finalizar. Y vamos a ver la película. Además de que lo transmitimos en directo, lo volvemos a repetir en nuestra programación en otros horarios, porque hay gente que también nos pide verlo otra vez. Y además lo compartimos en redes sociales. Entonces, obviamente que tenemos bastante penetración, doctora Clara. Bueno, excelente. Voy a mostrarles el video que tenía preparado. Por favor, producción, ruédelo. Y hacia lista la doctora Katy para que pues también haga su conclusión final de este tema. Entonces, quería saber si ya lo tiene producción. Ruédelo, por favor. Ruédelo. Porque para gritar que bachiloca si fue puta si sirven.
Ah, con orden de mi patrullera. Este es mi patrullera. Qué horror, y mujeres. Bueno, las mujeres también nos pegan, ¿no? Mujeres Entonces, violentando mujeres. sí, para que vieran que eso es parte de los videos que están rodando por las redes sobre este tema. Doctora Katy, su cierre final, muy cortico, por favor. Ella está con nosotros en la parte jurídica del canal y lo que tiene que ver siempre con estos temas. Doctora Katy. Bueno, creo que no está conectada. Le agradecemos, doctora Clara, y al doctor Héctor Riveros por haber estado y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en estudio y de verdad se les quiere mucho y dentro de 8 días otra escuela política tan importante como la que estamos transmitiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo muy, muy grande. Espero que nos veamos muy pronto. Veo a Pedrito, a Jairo, a Pedro Esquivel. No, qué bueno haberlos visto. Tenemos que hablar, porque ya está moviéndose la cosa política. Sí, señora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta Buenas mañana. noches. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Seguimos en estudio acá desde este